¿Tú sabes lo que son 100 episodios? Porque yo no lo sabía hasta hoy. 100 veces dándole al rec, 100 veces levantándome a las 7 de la mañana los domingos, 100 veces hablando contigo, aunque no te viera, 100 semanas más o menos compartiendo lo que sé, lo que aprendo y también lo que me equivoco. Y hoy pues no es un episodio más, hoy es el episodio 100 de aprendeguitarra.es. Y te voy a contar algo. Este podcast ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Porque gracias a él he aprendido más, he conectado más con la gente y he visto cómo algo que empezó como prácticamente un accidente se ha convertido en una comunidad preciosa. Pero además hoy no voy a ser yo el protagonista. Hoy los protagonistas sois vosotros. ¡Al lío! Hola, soy Pedro Vázquez, guitarrista y creador de aprendeguitarra.es, la academia online donde puedes aprender guitarra flamenca a tu ritmo, con más de 50 cursos, casi 900 lecciones, directos semanales, retos, grupo privado de WhatsApp y el acceso a la taberna, nuestra pequeña peña virtual donde nos juntamos los flamencos digitales. En este episodio especial por los 100 episodios del podcast de Aprende Guitarra, vamos a escuchar a los oyentes, sus historias, sus anécdotas y sobre todo vamos a celebrar porque hoy además, si te quedas hasta el final, te vas a llevar un regalito. Un regalito. Hasta el final, ¿eh? Pero antes, por supuesto, suscríbete, dale a like y además dale a las 5 estrellas de Spotify. Y voy a explicar cómo se hace porque me llegó un mensaje de Pili que me ha mandado un audio con muchísimo arte. Y me decía, oye Pedro, que yo no le doy a las 5 estrellas porque no sé dónde se le da. Entonces estoy aquí abriendo la aplicación de Spotify y te voy a decir dónde es. Si te metes en el podcast de Aprende Guitarra, en el móvil, ¿vale? Justo debajo donde está la campanita, la ruedecita y tal, hay 3 puntitos y en los 3 puntitos eso pone puntuar programa. Y ahí pues les puedes dar a las 5 estrellas y darle a enviar. Y ya está. Es así de fácil. Ahora mismo hay 45 valoraciones y son todas de 5 estrellas. Así que como hay 400, lo voy a decir exactamente, 478 me parece, así carga, 478 seguidores en Spotify, pues necesitamos 478 valoraciones. Yo sé que esto es una cosa muy difícil, pero bueno, yo lo pido y si puede ser, puede ser, si no, pues no pasa nada. Pero bueno, ya, si te está gustando esto y es la primera vez que lo escuchas y tal, pues oye, suscríbete, dale a like aquí en Spotify, en YouTube, en Amazon Music, en Apple Podcast, donde sea. Que por ejemplo Carlos lo escucha en Apple Podcast, es uno de los que sé que lo escucha allí. En fin, que nada, y ahora sí, pues las novedades de aprendeguitarra.es. Vámonos. Aprendeguitarra.es. Bueno, hoy las novedades son especiales porque esto también forma parte del episodio 100. Hemos llegado a los 100 episodios, cada vez sois más los que estáis al otro lado, escuchando, comentando, participando y eso ha hecho que esto crezca muchísimo. Pero sobre todo ha ayudado muchísimo a que esto tenga sentido. Además, bueno, esta semana, además de estar preparando esto y el regalito que te voy a comentar después, para que te descargues, esta semana estoy liadísimo con los conciertos de Semana Santa, estudiando como si no hubiese un mañana, porque es que no hay un mañana. El viernes tengo conciertos y estoy todavía con cosas ahí en tenguerengue, ¿vale? Que la estoy repasando todo lo que puedo, con un problema añadido, y es que tengo una contractura en la espalda. Madre mía. Madre mía. En fin, que a base he tenido que ir ya 2 veces a urgencia, a base de antiinflamatorio y, en fin, lo que viene siendo una piltrafilla, pues básicamente eso, hasta el punto de que el dedo índice de la mano izquierda lo tengo ligeramente dormido,
de la contractura que tengo. O sea que imagínate hasta qué punto estoy pasando dolores. Pero bueno, todo sea por la causa. Madre mía. En fin, así que bueno, básicamente estas son las novedades. Y ahora sí, vamos con la temática de la semana, que bueno, que son los 100 episodios de aprendeguitarra.es. Vámonos. Aprendeguitarra.es, tu academia online. A ver, voy a serte muy sincero. Te voy a contar cómo comenzó el podcast. El podcast comenzó de una manera casi accidental. Y casi accidental por una sencilla razón. Em, Empecé esto porque mis newsletters, yo mandaba una newsletter todos los domingos, ahora la mando, pero es simplemente para decir, oye, que ya salió el podcast y tal, ¿no? Pero antes, pues yo lo que contaba en el podcast lo contaba por escrito. O sea, lo contaba en newsletter, que bueno, que había newsletters que eran bastante largas, no hay que mentir en esto. Entonces, había gente que decía, "Buah, es que esto, es que lee tanto". En fin, no voy a valorar el tema de leer más o leer menos, cada uno allá con su conciencia, pero dije un día, bueno, voy a probar con un podcast, ¿vale? Voy a probar con el podcast, pues, en fin, a mí me gusta contar cosas y me gusta contar historias y me gusta contar cosas con respecto a cómo se aprende a tocar la guitarra flamenca y todas las vicisitudes por las que yo he pasado para llegar a tocar lo poco que sé, porque si algo tengo claro es que me falta mucho por aprender, mucho, muchísimo. Y claro, empecé esto y no tenía ni idea, bueno, para empezar no tenía ni idea de cómo se hacía en podcast, o sea, tuve que empezar a formarme para poder hacerlo. Y no sabía, por supuesto, a dónde iba a llegar. Lo que sí que tenía claro era una cosa, y era que el podcast tenía que servir para ayudar a la gente, porque si no, no tenía sentido. Pues para contar mis movidas y mis historias, pues podía seguir escribiendo lo del domingo y el que lea bien y el que no lea, pues ya está, pues no lee y punto, ¿sabes? Pero bueno, empecé y con el tiempo me he dado cuenta de una cosa súper potente para mí, ¿eh? Que es que enseñar es la mejor forma de aprender. Porque cuando he tenido que, o sea, haciendo los episodios he tenido que obligarme a pensar mucho más, a ordenar mis ideas, a investigar sobre temas bueno, que antes pues no dominaba y no manejaba, y sobre todo a entender la guitarra y el aprendizaje de una manera muchísimo más profunda. Eh, Además, si esto encima, o sea, voy teniendo feedback de la gente diciéndome que le gusta el formato y tal, pues oye, pues mucho mejor, pero al final o sea, tienes que tener en cuenta que estoy haciendo un podcast sobre guitarra flamenca donde no toco la guitarra. Y eso es algo bastante novedoso y que no pensaba que podía funcionar, sinceramente. Pero sí, funciona porque la gente necesita también entender qué es lo que pasa para poder llegar a entender la guitarra y el aprendizaje. Em, Gran parte de las cosas que me ha enseñado el podcast al final se basan en vosotros, en los oyentes, porque la gente al final no necesitamos más información. O sea, tenemos muchísima información, lo que necesitamos es claridad. Y la verdad es que muchos alumnos y alumnas no fallan por la falta de contenido, fallan porque no saben qué hacer con tanto contenido. Entonces, una de mis grandes luchas siempre está siendo dentro de la academia ordenar el contenido. Por eso doy a todo el mundo una clase de bienvenida. A veces incluso saturándome hasta no te puedes imaginar el extremo, porque son muchos los alumnos. mm, Puedo decir que los conozco a todos los conozco personalmente. Y si hay alguien que no conozca personalmente es porque no ha querido coger la clase de bienvenida o la ha dejado para más para adelante o lo que sea. Pero los conozco a todos. Sé, mm, no voy a decir que conozca sus vidas porque tampoco se trata de eso, pero no sé, ayer por ejemplo un alumno que hacía bastante tiempo que no hablaba con él porque, en fin, no coincidíamos, pues cuando me mandó un WhatsApp por un problema que tenía para acceder a la academia,
pues, en fin, lo primero que hice fue preguntarle por su hijo, porque estando en la academia nació su primer hijo. Entonces me acuerdo perfectamente de la gente, y eso para mí es conexión, ¿no? con los alumnos, con la comunidad, ¿no? Con lo que estoy haciendo en mi día a día con la guitarra. También me ha enseñado que la constancia al final gana siempre. Lo repito mucho, pero es que es verdad, da igual el nivel, porque el que sigue al final avanza. Y esto es extrapolable a cualquier ámbito de la vida, porque la prueba está aquí en el podcast, ¿no? 100 episodios. Normalmente en el mundo del podcasting, que yo pues bueno, pues me he tenido que formar en esto y sigo muchísimos podcasts, los escucho, me encanta. Los podcasts normalmente más del 90% no llegan a los 10 primeros episodios. Y nosotros estamos cumpliendo 100, o sea, constancia y a seguir. Hay días que me ha costado mucho más, otros días que me he levantado con ganas de comunicar alguna cosa interesante y tal, pero constancia. Y en la guitarra es esto, sé constante. El podcast también está sirviendo para que tú que estás ahí en Algeciras, Pili, por ejemplo, o que estás no sé, o que estás en Alemania como Azalia, o que estás en el Levante, o en Madrid, o en Sevilla, o aquí en Huelva, o que sepas que no estás solo, no estás solo, no estás sola, porque con el podcast también hemos conseguido que este trocito de tiempo que te robo los domingos por la mañana, o bueno, o a lo largo de la semana, porque hay mucha gente que también lo escucha durante la semana, lo hago para que sepas que esta es tu casa. En realidad, mm, estamos haciendo que esta sea una casa con cientos, con miles de personas a la vez. Aprender a tocar la guitarra flamenca es mucho más que tocar. Al final es una cuestión, es una gestión del tiempo, de mentalidad, de frustración, de disciplina, y por supuesto es casi desarrollo personal con cuerdas. Y esto es increíble. Y bueno, y lo más bonito de todo este proceso ha sido, por supuesto, conocer a tantísima gente que ha contactado conmigo en Spotify, en YouTube, sobre todo en esos dos canales, que es donde más fácil poder contactar, ¿vale? También se puede contactar a través de Apple Podcast, ya lo he dicho muchas veces, pero vuelvo a repetir que bueno, que Apple Podcast, o sea, yo creo que es más fácil hablar con alguien del Pentágono en Estados Unidos y en la CIA que contactar con Apple Podcast. O sea, es una cosa que se lo deberían hacer mirar los dueños de Apple Podcast. Lo que pasa es que a ellos no les interesa esta historia. Pero bueno. Y bueno, y por supuesto, bueno, los comentarios que siempre han sido súper positivos y que me encanta leerlos. Por cierto, déjame tu comentario siempre. Sabe que lo digo muchas veces, pero es que los comentarios ayudan mucho a que el podcast siga subiendo. De hecho, nombro mucho Spotify y YouTube, aunque también esto se publica, bueno, se publica en todos lados, en todas las plataformas. En iVoox, por ejemplo, que es el podcatcher que yo suelo utilizar para escuchar podcast, el otro día cuando entré, este podcast de Aprende Guitarra, lo voy a mirar otra vez. Aquí está. Este podcast de Aprende Guitarra estaba entre los... ahora mismo está en la posición 217 de podcast más escuchado en la categoría de educación. Me parece que está aquí metido en iVoox. Pero es que a nivel global estamos en la posición 9292, teniendo en cuenta que se publican millones de podcasts. Esta semana, estos últimos 7 días, ha subido 426 posiciones. Quiero decir, esto no lo digo por rollo ego ni nada de eso. O sea, lo digo porque sepas que cuando tú haces comentarios y haces o escuchas el podcast o le das a me gusta o le das el corazoncito en iVoox y tal, pues haces bueno, que esto siga creciendo, y para mí es fundamental. Es fundamental porque al final llego a más gente y al final pues más gente conoce mi proyecto de Aprende Guitarra
y puedo ayudar a más gente a cumplir su sueño de tocar la guitarra flamenca. En fin, bueno, vamos ahora con lo gordo de este programa de hoy. Me voy a poner los casquitos porque para poder escuchar los audios y que esto no se convierta en un lío, que se meta el audio por aquí y por el otro lado, en fin, para poder poner después los audios y que los puedas escuchar bien. Voy a empezar primero con un mensaje que lo voy a leer, ¿vale? Un mensaje de Ana, que no podía grabar el audio por cuestiones, en fin, por cuestiones personales, y me ha mandado un mensaje y lo leo tal cual. El podcast de aprendeguitarra.es se ha convertido en un pequeño ritual semanal que espero con ganas. Tiene ese equilibrio difícil entre lo práctico y lo reflexivo. A veces aterriza en consejos concretos que puedes aplicar de inmediato y otras veces abre puertas mentales que te invitan a replantearte cómo aprendes, cómo practicas y hasta cómo te relacionas con la música. Es un contenido que no se limita a enseñar guitarra, sino que acompaña procesos personales más amplios. Para mí, además, es literalmente, esto me encanta, cardiosaludable. En cuanto llega el domingo, salgo a caminar para escucharlo con calma. Ese momento, con los auriculares y sin prisa, hace que cada episodio cale más hondo. Me gustan todos, los que resuenan de inmediato porque mueven a la reflexión y al cambio, y también aquellos que se sienten más lejanos, casi como si no fueran para mí en este momento, pero que sé que algún día necesitaré revisitar. Esa mezcla es precisamente lo que lo hace tan valioso a largo plazo. Ay, muchísimas gracias, Ana. Yo sé, vamos, ya el tema cardiosaludable sé que lo había, o sea, me lo habías dicho alguna vez o lo habías comentado en el grupo, en algún directo, y es genial, ¿no? Porque cada uno escuchamos los podcasts. Yo, por ejemplo, escucho podcasts conduciendo, como tengo que hacerme tantos kilómetros, pues mi coche es la extensión de la oficina. Entonces, pues ahí voy escuchando podcast, voy contestando WhatsApp, porque mi coche permite poder contestar WhatsApp hablando directamente con el coche. Entonces, en fin, no suelto el volante, lo digo por si hay aquí algún señor de la DGT escuchando, nunca suelto el volante, simplemente voy hablando con el coche y en fin, bueno, que cada uno de vosotros tenéis vuestro ritual, ¿no? A la hora de escuchar el podcast. El otro día publiqué una foto muy chula de Jack que estaba escuchando el podcast en la tele el domingo pasado, a eso de la 1 del mediodía, escuchando el podcast en la tele, tomándose una cervecita y un piquislavi. En fin, es genial. Cada uno tenéis vuestra propia manera de escucharlo. Venga, voy con el siguiente audio. No voy a intentar no comentarlo demasiado porque es que si no esto se va a hacer eterno el podcast hoy, pero bueno, porque han llegado bastantes mensajes. Voy con el de Dani y dice lo siguiente. Muchas felicidades a Aprende Guitarra y a Pedro Vázquez por estos 100 programas de podcast, por la labor tan importante que está haciendo con sus alumnos y con la guitarra flamenca. Muchas felicidades. Bueno, Dani, muchísimas gracias, Dani, porque bueno, Dani y yo tenemos una relación muy especial. Es más que una relación de alumno-profe, sino que somos amigos después de tantos años. Y además una persona que me llevó al podcast de su cole en Sevilla y fue una experiencia preciosa, y además fue parte fundamental del tercer encuentro de aprendeguitarra.es, que lo celebramos en Sanlúcar de Barrameda, y que él se dedicó, pues bueno, a prácticamente casi que organizarlo todo, porque todos los contactos, todas las historias las hicimos allí en Sanlúcar. Que hicimos en Sanlúcar la gestionó él. Entonces, pues bueno, en fin, una de estas personas que
que en mi día a día con la academia me ha ayudado muchísimo. Voy ahora con el de Andrés. Vamos allá. Bueno, pues para mí el podcast de Aprende Guitarra se ha convertido ya como en un habitual, todos los domingos esperando el episodio, porque sabes antes de escucharlo de que en cada uno de ellos te vas a sentir identificado de una manera u otra. Así que nada, Pedro, felicidades, a por otros 100 programas y al lío. Bueno, pues vamos a intentarlo. No sé si lo vamos a conseguir, pero bueno, vamos a intentar llegar a otros 100. Hemos tardado 2 años y pico en llegar a los 100 primeros programas. Pues oye, vamos a intentar llegar a eso, a otros 100. Yo encantado de por lo menos intentarlo. Voy ahora con el de Pili. Un segundo, porque lo tenía aquí escondido. Bueno, a todo esto, siento si se me pasa alguno, porque me han ido llegando a lo largo de la semana, los he ido recopilando, pero bueno, es posible que a lo mejor alguno se me pierda por el camino. Si es así, por favor, me lo reenvías y la semana que viene lo pongo, sí o sí, ¿vale? Venga, escuchamos a Pili. Me encanta oír por las mañanas del domingo el podcast de Pedro, porque además de lo que se aprende en sus clases, esto es un plus. Te da consejos, aprendes, te pone al día con las novedades de la academia. Vamos, una joyita. Pedro es una persona con don. Tiene el don de la paciencia, el don de saber enseñar, el don de comunicación. Además tiene una voz muy radiofónica. ¿Y qué más se puede pedir, chiquillo? Así que, como él hace, yo también lo hago. Recomendación de la semana. Oír a Pedro Vázquez, aprendeguitarra.es. Tu academia online. ¡Ole! Me encanta porque además Pili es una alumna de Flamenco UA, una persona además encantadora, súper dicharachera de Algeciras y en fin, escuchar además el audio, habréis escuchado las gallinas de fondo, ese gallo por ahí cantando y tal, en fin, es un auténtico placer. Venga, voy ahora con ya hemos oído el de Sergio, lo hemos oído, creo que sí, ¿no? No, vamos con el de Sergio, que el que habíamos oído antes era el de Andrés. Es que son muchos, ¿eh? Hola a todos, soy Sergio. Pues mi episodio favorito del podcast es difícil decirlo porque me lo he visto como una serie de Netflix, uno detrás de otro, y la verdad que todos me han gustado y me han aportado algo, pero si tengo que decir uno que me venga a la mente de momento es el de las fases del guitarrista, porque es verdad que cuando empiezas a tocar la guitarra pues es muy difícil no identificarte en una de ellas. Y me había identificado y supe ubicarme donde estaba mi lugar en este mundo de la guitarra. Así que nada, enhorabuena Pedro por el podcast, por la academia y muchas gracias por ser como eres y por tu empeño. Un saludo a todos. Bueno, muchas gracias, Sergio. Sí que es verdad que ese episodio fue un episodio muy, muy potente, en el sentido de que estuve dándole muchas vueltas a ver cómo podía hacer, digamos, una especie de ranking, ¿no? De ver cómo la gente podía identificarse mejor con todo esto, ¿no? Y es un episodio que fue un episodio bastante escuchado. No sé si puedo ver aquí, a ver si en las estadísticas puedo ver cuál es el episodio más escuchado. Que, a ver, clasificación de episodios, aquí está. A ver si me deja ver los... a ver, el episodio más escuchado, como no podía ser de otra manera, es el episodio 1, que tiene casi 600 reproducciones, que es el tema de los coleccionistas de falsetas, ¿no? Pero a partir de ahí, pues ya, pues, bueno, hay de todo. Hay episodios, de hecho, uno de los episodios también muy escuchados es el episodio 2 de la temporada 2, los que usan la guitarra como terapia. En fin, ahí ya, vamos, ya te digo, hay una cantidad
ingente. De hecho, en las estadísticas generales, el podcast de Aprende Guitarra en todo este tiempo va ya casi por las 17.000 reproducciones solamente en Spotify. O sea, después está todo lo que viene por las otras plataformas, ¿no? Pero bueno, en fin, vamos creciendo. Mira, acaba de entrar un seguidor nuevo. No sé quién será, pero desde aquí le damos la bienvenida. Ya hay 479. Venga, sigo con el siguiente, que en este caso es de Manuel. Vámonos. Hola, amigos y compañeros de aprendeguitarra.es. Yo soy Manolo y soy de Villena, Alicante. Para conmemorar el podcast número 100 de esta nuestra Academia de Guitarra, dirigida por el gran amigo y profe Pedro Vázquez, y puesto que nos ha pedido algunos comentarios sobre dicho podcast, he decidido comentar cómo conocí aprendeguitarra.es. Hace más o menos 1 año y medio decidí ponerme a aprender a tocar la guitarra y empecé a buscar vídeos, páginas web, podcast y todo lo que me pudiera ayudar a conocer el mundo de la guitarra flamenca. Mientras trabajaba por las noches en la fábrica y con mis auriculares puestos, escuchaba la emisora Flamenco Radio. Y podcasts que nunca tenían más de 4 o 5 episodios que hablaran de mi afición a las 6 cuerdas. De repente me salió un podcast en el que se podía leer episodio número 7 y me puse a escucharlo descubriendo que me gustaba bastante lo que estaba llegando a mis oídos, despejando dudas que me alegraban las noches de trabajo, etc. Desde entonces empecé a buscar y encontrar en Spotify, en YouTube y otras plataformas el podcast que hoy nos ocupa, aprendeguitarra.es, desde el episodio número 1, sin perderme ninguno de ellos y además volviéndolos a escuchar varias veces todos y cada uno de ellos. Al poco tiempo indagué para apuntarme a Flamenco Guay y después a nuestra querida academia dirigida por Pedro Vázquez. No sé si alguna vez aprenderé a tocar la guitarra medianamente bien, pero lo paso genial cada vez que escucho algún episodio o veo un vídeo o participo de los directos de cada jueves. Espero que en estos momentos se sigan repitiendo y que sigamos apoyando el gran proyecto musical que aprendeguitarra.es nos ofrece y que nuestro amigo Pedro siga buscando y disfrutando con esta gran labor para que cada domingo tengamos nuestra dosis de salud, compás y al lío. Gracias, Pedro. Wow. Tengo que reconocer que los mensajes yo no los he escuchado antes, o sea que si esto lo estuviese grabando en vídeo, estaríais viendo mi cara de emoción y de satisfacción. En fin, Manuel, muchísimas gracias, Manolo. Además, Manolo es un tipo con un espíritu de superación bastante importante. En fin, los que lo conocemos sabemos que está ahí luchando muchísimo. En fin, ¿qué te voy a decir? Bueno, te voy a decir, Manolo, que nos vemos pronto, porque Manolo viene además al encuentro del Rocío, que está ya aquí a la vuelta de la esquina. Así que nada, pero es curioso como al final cada uno de vosotros tiene ese, o sea, encuentra en el podcast ese punto que quizás, lo que decía antes, ¿no? Hay muchos vídeos, hay mucho tal, ¿no? Pero necesitamos también, además de los vídeos, necesitamos tener clara la forma de estudiar y tener claras las historias, cómo se deben hacer, ¿no? Así que bueno, que desde aquí, Manolo, muchísimas gracias. Voy ahora con José Antonio. Vámonos. Enhorabuena, Aprende Guitarra, por el podcast número 100. La verdad que no sabría decirte cuál es ni mejor ni peor. Cada uno tiene su temática, pero en realidad es una extensión más de la academia, a la cual nos hemos enganchado creo que mucho, y en especial yo. Yo lo he oído todo, y algunos más de una vez. Te acompañan y son amenos. Gracias por los podcasts. Un abrazo. Muchas gracias, José Antonio. Además, José Antonio es de los asiduos totales a escribir comentarios en Spotify, lo cual agradezco muchísimo. Tengo con José Antonio, además, tengo una
una espinita porque este año iba a venir al encuentro. Al final las cosas se torcieron por temas, bueno, por temas personales, pero alegres, quiero decir, por circunstancias personales. Y, y bueno, tengo que ir o sea, le debo una visita. Le debo una visita porque además tengo muchísimas ganas de conocer su pueblo, porque es el pueblo natal de Federico García Lorca. Y en fin, tengo muchísimas, de verdad, muchísimas ganas de poder ir para allá. El problema al final siempre es el tiempo que bueno, que ya sabes que hago muchísimas cosas con Aprende Guitarra, los directos, las clases, conciertos, aula de música, vida personal, otros proyectos profesionales, en fin. Y en fin, lo tengo ahí guardadito. O sea, tengo que hacerlo. A ver cómo me organizo para poder ir para allá. Lo ideal sería irme para allá por lo menos una semana. Que me dé tiempo, pues, hacer las clases allí, hacer el podcast desde allí. En fin, oye, estaría guay eso. O sea, Antonio, desde aquí te lanzo la idea. ¿Tú crees que sería posible grabar el podcast de Aprende Guitarra desde la casa de Federico García Lorca? Buah, se me acaba de ocurrir, pero sería, madre mía, un sueño hecho realidad, seguro. En fin. Bueno, buah, o sea, por soñar que no quede. Por soñar que no quede. Bueno, vamos con el siguiente. En este caso pedazo de alumno, todos son muy buenos, pero Pedro, mi tocayo de Tenerife, le tengo un cariño muy especial porque es un tipo que está luchando ahí con la guitarra. Se acaba de comprar un guitarrón espectacular. Y eso que está haciendo, pues que está empezando a tocar todavía mejor. O sea, el otro día cuando tuvimos la clase que tenemos, él es un alumno de Bordón Premium, y tuvimos la clase mensual de seguimiento. Madre mía, vaya guitarrón y vaya como está empezando por fin a soltar las manos. Increíble. Venga, vamos a escucharlo. Sí, buenos días, Pedro. Este es un audio para hablar acerca de los podcasts de los domingos de Aprende Guitarra. Yo he dividido lo que quiero comentar como en 4 partes. En una primera parte, donde siempre espero el podcast los domingos y siempre ha sido para mí un factor de motivación para seguir trabajando y también me da enfoque. Y enfoque para saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer, dónde tengo que insistir, cuándo tengo que insistir. O sea, lo que me motiva y me da enfoque acerca del trabajo de la siguiente semana también. Por supuesto, son podcasts donde he aprendido muchísimo. Me gustó mucho el último acerca de Loyo M, hablando de mujeres relacionadas con el flamenco. Estaba muy bien, pero en general todos me han gustado. Creo que los he escuchado prácticamente todos. Un tercer punto que sería, en el momento en que yo estoy escuchando el podcast, también me lo tomo con tranquilidad, tomando cafecito. Es un tiempo también de reflexión acerca del trabajo semanal con la guitarra, para mí. O sea, aparte del contenido del podcast, a mí también me da tiempo para coger una libreta y reflexionar acerca de lo que tengo que ir mejorando, los objetivos conseguidos y demás. Y también quisiera añadir la potenciación de pertenencia al grupo de Aprende Guitarra. Es decir, el podcast también para mí significa pertenencia al grupo y es como que también sientes el apoyo del profesor porque es un aspecto motivacional al escuchar el podcast también. O sea que sería 4 puntos, ¿no? Motivación y enfoque, aprendizaje, tiempo de reflexión y potenciación de pertenencia a Aprende Guitarra. Más o menos sería mi punto de vista personal. Y bueno, para mí que yo no he tenido contacto con el flamenco sino hace unos años, también me ha dado una visión de lo que es el flamenco y de la importancia del flamenco que tiene a nivel mundial, a nivel de Andalucía, a nivel en relación a todo, ¿no?
a todo lo que tiene que ver con el flamenco, la importancia que tiene el flamenco en el arte en todas partes del mundo. Pues nada, Pedro, esa era un poquito mi aportación. Venga, un abrazo, hasta luego. En fin, muchísimas gracias, Pedro. La verdad es que, bueno, me quedo sin palabras, ¿no? Que al final, mm, como he dicho antes, ¿no? Esto nació como un accidente, entre comillas, ¿no? Como diciendo, oye, ¿cómo puedo llegar a más personas en vez de por por la newsletter y tal? Y mira por dónde al final he conectado con tantísima gente a lo largo de este tiempo que, bueno, Pedro ya lo conocía de antes, ¿no? Pero sí, al final, como decía, como he dicho ya varias veces, no sé, creo que en otros podcasts, ¿no? Aprende Guitarra al final es un ecosistema donde no solamente tienes los cursos, donde no solamente tienes las tablaturas, sino que también tienes pues el grupo privado de WhatsApp, donde tienes también el podcast, donde tienes también herramientas que se van creando y que ahora mismo, por ejemplo, Julián, desde aquí le tengo que mandar un fortísimo abrazo porque está creando muchísimas herramientas. A mí personalmente no me da tiempo a probarlas todas, ¿no? Y desde aquí le mando un fortísimo abrazo, ¿no? Porque sé que eso tiene un curro impresionante, pero es que no me da tiempo a probarlas todas. Tengo que coger y, bueno, como nos vamos a ver en el Rocío, porque Julián viene en el Rocío, pues ya charlaremos sobre todo el trabajo que está haciendo de manera totalmente altruista y desinteresada, siempre velando por bueno, pues porque la academia vaya subiendo el nivel. De hecho, la última aportación de Julián ha sido una especie de canal de Twitch propio para la academia. O sea, una cosa muy bestia, muy chula. En fin, que poco a poco pues iremos introduciéndolas y si todo va bien, pues las iremos introduciendo dentro de la academia. Pero bueno, al final es eso, es un ecosistema donde tenemos o donde tenéis o tenemos, mejor dicho, porque yo estoy dentro también y disfruto de todo esto, la oportunidad de seguir aprendiendo con un montón de herramientas, ¿no? Y bueno, me alegro mucho de que esto sirva y le vaya sirviendo a toda la gente. Bueno, quedan 2 mensajes solamente. Vamos con el de Juanma. Vámonos. Hola Pedro, un saludo a todos y a todas. Soy Juanma, alumno de Academia de aprendeguitarra.es y un gran apasionado del podcast que nos trae siempre Pedro el domingo. Siempre que llega el domingo estamos esperando a ver qué nos ha traído Pedro, qué temática nos ha traído Pedro. La verdad es que eh, son unos podcasts que son diferentes al resto. No solamente es flamenco, porque lo sabemos, no solamente es que llegue al guitarrista, tanto al que está aprendiendo como al que ya tiene un nivel, como al profesional, llega un poquito siempre un poquito más allá de lo que es el propio flamenco y la propia guitarra, ¿no? Así es que enhorabuena, de verdad, Pedro, por estos 100 programas que continúen, porque por lo menos en mi caso, yo llegué a la academia por estos podcasts. No solo por la manera que tienes de hacer los podcasts, no solo por tu voz gran de locutor que tienes tan seductora, sino que tu manera de ver la guitarra, tu manera de ver el aprendizaje de la guitarra, tu manera de ver la psicología de la guitarra, no es que me gustase, es que la comparto al 100% y fue lo que me llevó a ser alumno. Y la verdad, el mejor sitio que he podido encontrar porque es más que una academia, es una familia, es una amistad, es lo que comenta siempre Pedro, o sea que de verdad que continúen estos podcasts porque siempre estamos a la expectativa. Enhorabuena por estos 100 pedazos de podcast. No puedo decir cuál es mi favorito porque todos tienen una temática, todos tienen dónde extraer, todos tienen dónde aprender. O sea, para mí todos tienen algo que siempre nos llena. Es que de verdad, enhorabuena y que continúen por estos pedazos
100 podcasts. Bueno, Juanma, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias de corazón. Es lo que dice Juanma, y Juanma, por ejemplo, que participa normalmente en los directos, cuando le coincide que el turno no le, o sea, no le da problemas, ¿no? Entonces, madre mía, es que los directos, como dice el gran José, como dijo el gran José, eh, son la joya de la corona, y es que los directos de Aprende Guitarra son un sitio fundamental dentro de la academia, donde resolvemos las dudas, y más que incluso resolver dudas, donde nos vemos. Nos vemos y nos escuchamos, comentamos, vienen dudas. El otro día, por ejemplo, con Paco, que mandó... Paco mandó una seguirilla, una saeta tocada por seguirilla, muy, muy bien, o sea, espectacular, una cosa muy, muy chula. Y claro, le dije que sí quería que yo le hiciese algunas propuestas y tal, ¿no? Entonces prácticamente le desmonté la seguirilla entera y se la volví a montar. Y esto pues al final cuando hacemos el post directo, que el post directo es una cosa flipante, porque el directo se graba pero el post directo no se graba. Entonces los post directos últimamente, yo esta semana no me pude quedar demasiado tiempo, creo que me fui a las 10 o algo así, pero la semana anterior estuve hasta las 11:30 en el post directo. Ya estuvimos cerrando, barriendo, recogimos todo, en fin, desde las 7 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Ahí dale que te dale a la sin hueso, porque hay muchas cosas que son interesantes que comentamos y tal, y es un espacio fantástico para reunirte con los compañeros, comentar. A veces al principio sí que es verdad que si empiezas nuevo y eso, a lo mejor te puedes sentir, te puede dar un poco de corte y tal, pero para nada. De hecho, hay ejemplos. Juan, que ha entrado hace, bueno, un mes, básicamente, que ha entrado en la academia, y Juan participa en todos los directos, en los post-directos. Raúl, por ejemplo, también, compañero que descubrió la academia gracias al podcast desde Washington DC, en Estados Unidos, pues totalmente integrado en la academia. O sea, quiero decir que es algo que aunque tú creas que no, a lo mejor no te encaja o no vas a encajar y tal, el ambiente es tan bueno que todo el mundo cabe. O sea, todo el mundo puede estar en el directo, en el grupo de WhatsApp, en los post directos, en la academia, en fin. Y por supuesto, escuchando este podcast. Estoy escuchando el podcast de aprendeguitarra.es. Bueno, voy ya con el último mensaje, que en este caso es de Jack. En fin, Jack, alias el ruso. Al final se le va a quedar. Por ejemplo, esta broma de Jack, que ya no se llama Jack, pero no voy a desvelar su identidad, porque no la voy a desvelar. Pero este apodo del ruso se lo puso Paco en un directo, y ya pues directamente se le ha quedado, ¿vale? Pero bueno, escuchamos el mensaje de Jack. Busco a Jack. Bueno, antes que nada me gustaría felicitar a Pedro por esos 100 podcasts, que vengan muchísimos más, por supuesto, y porque realmente se lo merece, está haciendo un trabajo realmente increíble. Entonces, bueno, que venga todo lo que venga bueno, adelante. Y bueno, yo precisamente llegué a aprender guitarra a través de los podcasts de YouTube, como muchos de los que estáis vosotros aquí. Y a mí me llamaba mucho la atención los podcasts. Yo venía escuchándolos siempre en el trabajo, en el coche y demás. Y venía un día en el coche, que venía con mi mujer desde Córdoba hasta Málaga, viajando, y me dijo mi mujer, oye, ¿por qué no pones al guitarrista psicólogo? Y yo creo que eso es algo que lo define muy bien, ¿no? Porque en su metodología, en su aprendizaje, en todos los temas que toca en los podcasts, lo hace con mucha psicología, con mucho humor. Y es una manera muy interesante, yo creo que muy buena a la hora de afrontar todas esas emociones que tenemos, esas frustraciones, todo lo que sentimos, ¿no? Cuando estamos afrontando la guitarra flamenca, ¿no? El aprendizaje de la guitarra flamenca. Y yo creo que esa parte mental y psicológica es algo que muchas veces se deja de lado, y Pedro lo tiene como buque insignia en el aprendizaje de la guitarra en toda la academia. Entonces creo que algo que es lo que más me aporta a mí en el tema de los podcasts y en general, ¿no? De cómo enseña Pedro,
la guitarra flamenca. Bueno, pues Jack, bueno, por supuesto ya veis que su acento es totalmente ruso de San Petersburgo. Muy marcado además. Un acento muy marcado de San Petersburgo. En fin, que Jack, que muchísimas gracias. Me ha hecho mucha gracia eso del guitarrista psicólogo. Y este mensaje sí que lo había escuchado. De hecho, lo escuché ayer lo escuché ayer con mi hija. Y me dijo mi hija, y papi, tú también, pero tú también eres psicólogo. Digo, no, hija, no, yo no soy psicólogo, yo soy guitarrista. Dice, pero ese hombre te ha dicho guitarrista psicólogo. Digo, bueno, pues esto también, bueno, si queréis que abra una consulta sobre, sobre guitarrista psicólogo, o sea, guitarrista especializado en psicología para guitarristas. ¿Vale? Puede ser el nombre de la consulta. Si os parece, pues me lo decís, me lo dejáis en comentarios y bueno, y abriremos una consulta dentro de Aprende Guitarra. Como no podía ser de otra manera. Solamente, ese día es sin guitarra, es solamente para, hola, me llamo Jack y tengo un problema, ¿sabes? En fin. Bueno, estos han sido los mensajes que me han llegado. Repito, si hay alguno que... alguno que me habéis enviado y no lo he puesto aquí por lo que sea, porque no lo he visto, por favor, reenviádmelo de nuevo al WhatsApp, ¿vale? 623048822 con el más 34 delante. Si lo hacéis desde fuera de España, bueno, desde España también se puede mandar con el más 34 delante, fíjate tú qué tontería. En fin, y lo pongo la semana que viene. Bueno, vamos con la dedicatoria de la semana. Tu Academia Online. Bueno, este episodio, como no podía ser de otra manera, pues te lo voy a dedicar a ti, al oyente, a ti que estás escuchando esto en el coche, sacando al perro, conduciendo, llevando a clientes en tu VTC, haciendo la comida, tomándote una cervecita, tomándote el cafelito por la mañana. En fin, haciendo lo que estés haciendo, currando y que te acompañe mi voz, no sé, en la clínica del dentista, por ejemplo. En fin, lo puedes escuchar en cualquier sitio, así que este episodio está dedicado a ti porque sin ti, evidentemente, este programa pues no existiría. Ni los 100 episodios, ni la comunidad, ni nada de nada. Así que este episodio hoy es para ti. Vamos con la duda de la semana. Aprendeguitarra.es. Tu Academia Online. Bueno, hoy no hay ninguna duda, ¿vale? Hoy no hay ninguna duda. Hoy lo que te voy a hacer es una pregunta. Una pregunta que nos va a servir para dejar el comentario. ¿Dónde estabas tú cuando empezaste a escuchar este podcast por primera vez? ¿Vale? ¿Te acuerdas? O sea, que el primer podcast que saqué o que escuchaste, porque te lo encontraste, porque hay alumnos que ya estaban antes del podcast, ¿no? Pero ¿dónde escuchaste este podcast por primera vez? Dale a la memoria, ¿vale? Y déjame un comentario y me dices, pues, oye, pues lo descubrí de casualidad en Spotify, iba conduciendo o estaba, no sé, me da igual dónde estaba. Bueno, no me da igual, ponlo en el comentario, que me gustaría saberlo, ¿vale? En fin, vamos con la recomendación de la semana. Escucha, déjame el comentario, ¿eh? Que como yo vea que no me deja el comentario, vamos a tener problema tú y yo. ¿Es una amenaza? No, pero como si lo fuera. Venga, recomendación de la semana. Tu Academia Online. Bueno, hoy no te voy a recomendar ningún disco, ninguna película. Tengo una película que vi anoche, pero la veía muy chula. A ver si no se me olvida para la semana que viene para recomendarla. Pero hoy te voy a recomendar algo más potente, ¿vale? Te voy a recomendar que te comprometas contigo mismo. Como regalo especial de estos 100 episodios, he preparado una cosita súper chula para que te la descargues, ¿vale? He preparado una hoja de seguimiento totalmente nueva para que organices tu estudio con la guitarra flamenca de una manera clara y sobre todo efectiva. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues muy fácil. Te vas, cuando termines de escuchar el podcast, te vas a aprendeguitarra.es/hoja, hoja con H y con J. Cuidado, hoja. aprendeguitarra.es/hoja.
y ahí pues te lo vas a poder descargar, ¿vale? La puedes usar, pues bueno, o sea, la puedes imprimir para usarla cada día y bueno, y además te aseguro que si la utilizas bien, tu forma de estudiar va a cambiar, pero completamente. Además, estoy esperando que voy a hacer una prueba en papel, ¿vale? Porque quiero ver si puedo sacarlo en cuaderno, para sacar un cuaderno, solamente un cuaderno de seguimiento de esto, un cuaderno, y lo iba a hacer en A4, pero es que A4 es muy grande, entonces lo voy a intentar hacer en A5, pero tengo que mirar a ver si cabe todo para que se pueda escribir bien y todas las cosas, porque ya lo verás que tiene un montón de cositas para llevar tu día a día con la guitarra. Entonces, cuando lo tenga claro, pues te mandaré un correo o un WhatsApp o lo diré aquí también en el podcast, ¿vale? Para que puedas comprarte directamente un cuaderno completo para que tú vayas llevando ahí tu día a día. Una especie de diario, ¿vale? De cómo vas haciendo los ejercicios, las velocidades, el tiempo que le dedicas, los días que practicas, etcétera, etcétera. Esto es estudiar con intención, ¿vale? Esto es estudiar con intención, porque si no, en fin, empiezas a perderte en las 40.000 cosas que quieres aprender. No, vamos a centrarnos, ¿vale? Vamos a intentar terminar con la parte de no más tocar por tocar, sino vamos a tocar con sentido, ¿vale? Así que bueno, que espero que te guste. Déjamelo también en los comentarios. Puedes comentar más de una vez si quieres, o sea, que no tienes por qué comentar solamente una vez. En fin, y bueno, hasta aquí el programa de hoy. No sé si ha sido largo o no, porque yo no he mirado ni el tiempo. En fin, como siempre no. Muchísimas gracias por escuchar estos 100 episodios. Por suscribirte a aprendeguitarra.es, a flamencoweb.es, porque como ya sabéis y digo siempre, gracias a ti esto que estás escuchando es posible. Gracias también, por supuesto, por tus comentarios. Qué pesado soy con los comentarios, pero es que es así. Por los comentarios, por los me gusta en iVoox, en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube, en Amazon Music, en cualquiera de las plataformas donde me puedes estar oyendo. Nos escuchamos la semana que viene, si Dios quiere. Ahora digo por qué. Nos escuchamos la semana que viene. Salud, con paz y al lío. Digo que no sé si la semana que viene podré hacer episodio, porque claro, después de un episodio 100, como dices tú, ahora viene el 101. 101 dálmata, ¿vale? No sé, en fin. Y además que la semana que viene, el domingo que viene es Domingo de Ramos, y no estoy mal encaminado. Y bueno, el viernes tengo concierto, el sábado tengo cumpleaños de un amigo íntimo de toda la vida, un muy buen amigo. Y bueno, estamos preparando, bueno, no voy a decir nada, no vaya a ser que le dé por escuchar podcast, el que no lo escucha nunca, vamos. Pero bueno, estamos preparando su cumpleaños. Entonces al día siguiente tengo que grabar el podcast y además tengo conciertos en el Barceló, concierto con Americano. Y al día siguiente tengo otro concierto de Semana Santa. Y bueno, no sé cómo voy a estar de aquí al domingo. Voy a intentar grabarlo antes, a ver si fuera posible. Lo que pasa es que esto en 100 episodios solamente lo he conseguido hacer 2 veces. Por lo que sea. Porque es que a mí me gusta este rollo del domingo por la mañana, sentarme aquí y hacer el podcast. Pero bueno. Muchísimas gracias por estos 100 episodios. Gracias a vosotros. O sea, me dais las gracias a ustedes a mí, pero las gracias os las tengo que dar yo a vosotros. Por escucharme y por aguantarme. En fin. Voy a intentar, por lo menos, como dice, otros 100 más. Bueno, vamos a ir a por el 101 y ya se irá viendo. Vámonos. Al lío. Toca conmigo en el ordenador, que así la rumba te sale mucho mejor. Y cuando presumas de ritmo y de sabor, no digas que fue suerte, que ya nos conocemos los dos.
Tu Academia Online.